del informe del presidente de la mesa directiva sobre su reciente visita a Estrasburgo, Francia. Tiene el uso de la palabra el senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva. Muchas gracias. Ya hasta calor me dio. Muchas gracias, senadora presidenta. Pido una moción de ilustración. Me sea otorgada. ¿En qué sentido? Es un video que ha solicitado, se ha presentado aquí como moción de ilustración que se ajusta al tiempo que el reglamento establece. Adelante, se concede, senador presidente. Muchas gracias a la presidencia. Muy buenas tardes, señoras, señores. Es para mí un honor dirigirme a esta asamblea. Si pudieran subirle el volumen. He oído toda la mañana sobre la democracia y en México se vive un momento de democracia excepcional, con un nivel de politización muy importante de nuestro pueblo. La última elección, por primera vez en 200 años de República Federal, una mujer ha llegado a la presidencia, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con casi el 60% de los votos. Obtuvimos 2/3 de la Cámara de Diputados, ganamos el 93% de los senadores de mayoría y acabamos construyendo la mayoría calificada, que ha generado importantes reformas en beneficio de nuestro pueblo. Digo, sin exagerar, una de las reformas constitucionales que hicimos nos parece que está abriendo camino diferente para la humanidad desde México, porque por primera vez en la historia de los pueblos del mundo se va a elegir por el voto universal, secreto y directo a las personas integrantes del Poder Judicial. Poder Judicial en México y en no pocos países representa un bastión del conservadurismo que ha atacado a gobiernos democráticos que sirven a sus países y se busca descarrilarlos a través de este poder y de la utilización de los medios de comunicación. El 1 de junio, reitero, por primera vez se elegirá por el voto universal, secreto y directo. Tenemos paridad plena en las cámaras, tanto federales como de las 32 entidades del país, y el único poder que no tenía paridad era el poder judicial. Tendrá a partir de la elección del 1 de junio paridad plena. Vivimos un momento difícil también porque la relación con el gobierno de Estados Unidos nunca ha sido fácil y en este momento que contamos con un tratado de libre comercio de Canadá, Estados Unidos y México, se plantea modificarlo y generar aranceles hacia las mercaderías de México. No debería ser así. 90% de nuestro comercio está vinculado a Estados Unidos. Estos no deberían tener aranceles. Se quedó que el 2 de abril se dará una definición sobre el particular y la definición tendría que ser que continúa nuestro país sin aranceles. No solo México está atento a lo que suceda, sino el propio mundo en general, por la posibilidad de cambiar las reglas del intercambio comercial como hay en este momento. Yo quiero plantear también en esta asamblea mi preocupación. Me parece inconcebible que en pleno siglo XXI siga existiendo el racismo, que siga pensándose que por su color de piel se es superior, y me parece todavía más grave que se lleve una política pública planteando con el tema de la migración posiciones racistas, posiciones clasistas y llevándolas a políticas públicas que no solo atentan contra derechos humanos fundamentales, sino que ponen en riesgo la colaboración entre diversos países. Es el caso de México con Estados Unidos, que tiene una población, se habla de diferentes millones, 30 millones, 40 millones de mexicanos que con su trabajo y esfuerzo contribuyen a la riqueza del vecino país, que no fueron a robar, que no fueron a generar conductas antisociales, sino que pagan impuestos todos los días y con su trabajo y esfuerzo contribuyen a la riqueza del vecino país. Sin embargo, se les plantea una persecución y no se hace lo mismo con los grupos de narcotráfico que en el propio territorio estadounidense distribuyen droga y que no son desmantelados. Nosotros creemos que en esos temas hay una posición hipócrita que debería revisarse y que debería plantearse una relación de respeto entre los países. Nosotros
somos unos defensores firmes de la independencia y la soberanía de nuestra patria, mantendremos la comunicación, el diálogo, estamos convencidos que debe haber intercambio, coordinación, pero bajo ninguna circunstancia subordinación de nuestro país a ningún otro país, por poderoso que sea, como es el caso de Estados Unidos. Finalmente, nosotros consideramos que es importante apostar a la multipolaridad y que sería necesario hacer un acercamiento mayor con la Unión Europea para buscar comunicación, intercambio, una interrelación mayor. Pero no deja de asombrarme, también lo escuché esta mañana, que se condene la intervención militar de Rusia en Ucrania y no se condene con la misma fuerza la intervención del Estado de Israel en Palestina, la intervención de Estados Unidos y de la propia Unión Europea en Afganistán o en Irak. Nos parece que toda intervención militar debe ser condenada, que todo racismo, que todo clasismo, que toda homofobia, que toda misoginia, que toda forma de discriminación y toda forma de violencia debería ser condenada, y la guerra misma debería ser condenada, que en pleno siglo XXI deberíamos encontrar la manera de comunicarnos con respeto entre los pueblos y los gobiernos del mundo y contribuir al desarrollo donde lográramos que el centro de nuestro desarrollo económico sea el ser humano, para hacer posible dos frases que con ello termino, como decía Ricardo Flores Magón, un gran revolucionario mexicano que sostenía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz, o como decía Rosa Luxemburgo, por una sociedad donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y completamente libres. Agradezco su atención y deseo larga vida a los pueblos de Europa, larga vida al Consejo Europeo, pero sobre todo larga vida a las relaciones sin racismo, sin clasismo y de respeto entre los pueblos y entre las naciones. Muchas gracias por su atención. Concedida, senador, su solicitud. Continúe, por favor. Muchas gracias. Como se ha observado, acudí al Consejo de Europa a una reunión diferente. No era la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, sino era la reunión de presidencias de los parlamentos europeos, con una presencia de 58 presidentes, presidentas de congresos europeos, con 3 países que estamos como observadores: Canadá, México y me parece que Siria estuvo presente en esta sesión. Para los que critican la insaculación, la manera de intervenir en esas sesiones es por insaculación. Como el primer tema de salvaguarda de la democracia tenía un número muy alto de oradores, se hizo un sorteo y me tocó el lugar 16. Me tocó intervenir en la tarde, después del almuerzo. Para los que creen que se hace turismo parlamentario, es una reunión muy importante. El Consejo de Europa trata temas de derechos humanos, de medio ambiente y de mejoría de las condiciones de vida de los pueblos. Me pareció particularmente preocupante que prácticamente todas las intervenciones de los liderazgos de los parlamentos europeos condenaban a Rusia, lo cual implica que están dispuestos a continuar la guerra. En las reuniones bilaterales inclusive se me planteó, que fueron reuniones muy importantes, ahora comentaré, que no fueron formalmente diplomáticas, sino fuimos a fondo de los temas. Se me planteó inclusive en algún caso que la única salida posible para Europa es la salida del presidente Putin, lo cual plantea una situación muy delicada de que la guerra puede continuar por mucho tiempo. El Consejo de Europa y la Unión Europea está muy interesada en fortalecer la relación con nuestro país, y la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene un reconocimiento enorme, un prestigio muy fuerte, y ellos insisten en que visite al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa. Están muy interesados en ese acercamiento y le tienen, insisto, un enorme reconocimiento a la estatura política de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Enviaron un documento que ayer entregué a la compañera presidenta, que estará por aprobar en breve el Consejo de Europa, y que
solicitan que sea asignado por nuestro país. Los temas fueron salvaguarda de la democracia, que fue en el que yo participé y que fue donde más oradores hubo, garantizar la libertad de expresión en tiempos de polarización e incertidumbre, que tuvo ya una mucho menor participación, y el de violencia contra personalidades políticas no lo pude atender por la razón que ahora voy a explicar. El propio 20, yo llegué el 19 de marzo a la 1:30 de la tarde a París, al Charles de Gaulle, y de ahí me desplacé de inmediato a Estrasburgo por tren desde la propia terminal aérea. El día 20 fue que tuve esta intervención y tuve reuniones bilaterales con la diputada Esther Gil de Rebolledo Las Fortes, vicepresidenta del Congreso de Diputados de España, con la senadora Laura Castellfont de Esquerra Republicana de Cataluña, y reuniones bilaterales muy formales y de fondo con el vicepresidente del Parlamento sueco, Kenneth Forslund, con Alen Simonian, presidente de la Asamblea Nacional de Armenia, y terminamos la jornada en una reunión muy importante con el presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, Greg Fergus, que insistió en que haya un encuentro interparlamentario entre congresistas mexicanos y mexicanas y congresistas canadienses para enfrentar la dificultad que se ha venido dando con el cambio de políticas que el gobierno del presidente Donald Trump ha venido planteando y que el 2 de abril tendrá una definición fundamental. Termino este informe, que además les daré por escrito en su momento. El día 21, viernes 21, me reuní con el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Theodoros Rossopoulos, una muy importante reunión con un intercambio de fondo sobre temas de interés mutuo, con Verona Murphy, presidenta de la Asamblea de Irlanda, que además presidía la Asamblea cuando yo hice uso de la palabra, con Jan-Antoine Bruijn, presidente del Senado de los Países Bajos, y así no se pronuncia, perdonarán mi holandés, con la secretaria general de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, dificilísimo su apellido, de Espina, denme por bueno la pronunciación, Tsatsivasilou, y con el vicepresidente de la Cámara de los Lores del Reino Unido, Lord John Gardiner of Kimball. Finalmente me reuní con el presidente del Parlamento Europeo, el diputado Martin Hoxsik. No fue posible la reunión con la presidenta porque habría que desplazarse a Bruselas y los tiempos no daban. Cierro. Como pueden ver, me reuní con el presidente y secretaria general del Consejo de Europa, con el vicepresidente del Parlamento Europeo y con importantes parlamentarios para fortalecer el acercamiento de nuestro país y de la diplomacia parlamentaria mexicana en este importante espacio. Dicho en otras palabras, me pareció una reunión, una misión muy importante, muy productiva, y si hay algún reclamo y alguien siente que esta intervención y estas reuniones no representan la pluralidad de esta Cámara de Senadores, estoy abierto a escuchar los cuestionamientos que hubiese al respecto. Cierro agradeciendo a este Pleno la confianza que ha depositado en mí al elegirme presidente de la mesa directiva, y seguiré honrando con seriedad, compromiso, probidad, honestidad y profundo amor al pueblo mi tarea como presidente de la Cámara de Senadores, que termina el último día de agosto de este año. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador presidente.